un personaje ya muy bestia, ¿no? Vamos a hablar de Alastor Moody. Y antes de comenzar vamos a hacer una aclaración. Aunque en el libro, las películas, el profesor no sea Alastor Moody y sea un mortífago camuflado, yo creo que en este caso el mortífago lo hace tan bien o la personalidad es tan parecida que luego yo no veo un cambio cuando luego vuelve a salir Moody en los libros 5, 6 y 7 con la interpretación que hace en el libro 4, así que vamos a hablar de Alastor Moody Sí, como un le único imita muy ente. bien. Sí, sí, o sea, siendo un imitador, pues es que lo imita a la perfección. O sea, yo creo que Sí. las clases de Moody hubiesen sido exactamente iguales. Y Mm. bueno, de Moody lo que tenemos que decir es que es un señor que llega a la docencia para hacer un favor a Albus Dumbledore y yo diría que es alguien que viene del mercado laboral. No ha sido profesor anteriormente y claro, se nota que viene de ese mundo de trabajar, por ejemplo, en su pragmatismo. Hay la única clase que vemos a lo mejor en la película, vemos que no hay libros, sino que lo que hay es, vamos a conocer las 3 maldiciones imperdonables. Hacerlas supone, practicarlas en alguien supone cadena perpetua en la cárcel de magos, en Azkaban. Bueno, pues él llega y delante de ellos la hace. Delante de ellos controla la mente de una araña, hace sufrir a una araña delante de alumnos que tienen, por desgracia, eso muy, muy reciente y les ha tocado muy de cerca, y mata a la araña haciendo la maldición asesina. Y claro, esto genera una controversia que ahora hablaremos de ella, porque está bien que los alumnos conozcan la crudeza del mundo, o a lo mejor hay que tener mayor suavidad y mayor tacto con ellos. Entonces, bueno, si quieres, empezamos hablando de esto y ahora metemos el otro tema que tenía pensado hablar de Moody, que también me gusta mucho. ¿Tú qué opinas sobre la crudeza? Yo opino que tiene, o sea, que está bien que haya un profesor como Moody's y creo, como Moody, vamos, y que creo que lo has definido muy bien. Es alguien que llega del mercado laboral. ¿Y de qué mercado laboral en este caso? Es un auror que ha perseguido vamos a decir que sería como una especie de policía en el mundo de Harry Potter que persigue a los magos oscuros y que los encierra, básicamente. Entonces es un auror que se ha enfrentado a 1000 peligros y, claro, llega ya a la clase y entiende que los alumnos tienen que tener un conocimiento práctico directo. No reflexiona demasiado sobre la pedagogía de lo que da y lo que no da. Pero vamos, que sí, yo sí que pienso que está bien tener este contrapunto de tener a alguien que te hable del mercado laboral. No sé si como profesor en sí de una asignatura reglada, sino igual incluso intercalando con charlas, cosas así. Sería alguien que a mí me interesaría mucho, por ejemplo, pues que me diera una charla, ¿sabes? Que diera una charla en el colegio o que diera una charla en el instituto y contara un poco pues lo que está haciendo en su día a día. Y nada, a mí me parece pues otro grandísimo personaje, pues un poco te lo imaginas. En la película igual está un poco desdibujado, porque no es fácil trasladar pues todo lo que tú te has imaginado en el libro a la película, pero aún así creo que el casting es muy bueno y que muestra muy bien la manera de ser de este personaje. Y bueno, quiero decir, tiene las cicatrices en su propio cuerpo del trabajo que ha llevado y esto, pues obviamente también impresiona mucho a los chicos. A mí me recuerda pues a algún profesor o alguna anécdota que los que ahora, 30 años después de haber estado en el sistema educativo, pues todavía nos acordamos de aquel día que fue a clase y nos contó aquello que estaba fuera del lugar o que era demasiado bestia para los años que nosotros teníamos. Pues este es así, ¿sabes? Yo que sé, ahora me reúno pues con la cena de las quintas de mi promoción de Santoña y siempre recuerdas alguna anécdota de algún día que vino algún profesor o vino alguien, hizo algo raro. Pues yo creo que todos recordarán el día en que Alastor Moody, o bueno, en este caso Barty Crouch Jr., disfrazado de Alastor Moody, hizo las 3 maldiciones imperdonables en clase. Entonces, pues sí, bueno, yo ya digo, me parece que das en el clavo y que pues es un profesor que hay que tener también. Sí, lo que tú dices, las cicatrices se ven y en el personaje se ven, podemos ver que le falta un ojo, que tiene un ojo artificial o mágico en este caso, se ve que está cojo, que le falta la pierna, pero es que hasta en el libro va más allá y es que le falta un trozo de nariz, o sea, tiene la cara completamente desfigurada de la cantidad de combates y peleas que ha tenido como policía de magos oscuros que ha sido, y no solo ha sido policía, sino que ha sido el mejor y se llega a decir incluso que está loco, de ahí lo de ojo loco Moody, y es genial. Y yo quería traer a colación el tema de alerta permanente. O
sea, una cosa que insiste él mucho con sus alumnos es el tema de que estás así en clase y de repente te ponen mayúsculas y con exclamaciones en el libro, ¡alerta permanente! Y como no puedes estar distraído, no pegues ese chicle debajo de la mesa, que en cualquier momento, ¡pum!, ha entrado un mago por esa puerta y estáis todos muertos. Entonces, me gusta mucho ese recordatorio constante de la vida muy dura, tienes que estar preparado porque cualquier día viene el imprevisto, viene el cisne negro, viene lo que tenga que venir y como no tengas las cosas en orden y estés preparado, te puede dar muy fuerte. Sí que a pesar de que lo que hemos dicho que es algo muy interesante y algo que todos los alumnos tienen que tener, yo creo que hay que tocar aquí el tema de la sensibilidad en el aula. Y es que en el caso de Moody, como decíamos antes, practica las maldiciones imperdonables y a una araña la practica una maldición que consiste en el mayor dolor posible. Cuando te la aplican, sufres el mayor dolor posible, la maldición Cruciatus, y la aplica delante de un alumno como Neville Longbottom, cuyos padres descubrimos posteriormente que están en el hospital internados con enfermedades mentales severas por haber sufrido hasta la locura esta maldición. Entonces, en ese caso, podemos ver tanto en el libro como en la película la cara del actor, ese sufrimiento de que no lo soporta más y, de hecho, al final, hasta el mismo Moody se da cuenta de que se ha pasado y va a ayudarle, a consolarle, a decirle, chico, vente conmigo, vamos a hablar de esto. Y yo no sé si es que no cae, pero creo que como profesor en las aulas tenemos que tener en cuenta que lo poco probable va a acabar sucediendo. Es decir, si cada año tenemos más de 100 alumnos, por desgracia, vamos a tener todas las casuísticas posibles. Entonces, yo solo llevo 6 años en esta profesión y ya me he encontrado todo tipo de situaciones, de desgracias, y te vas a encontrar un alumno que a lo mejor no tiene padres, y te vas a encontrar un alumno que a lo mejor ha perdido un ser querido, te vas a encontrar un alumno que justo el ejemplo que tú vas a poner así crudo, como en este caso de la maldición Cruciatus, pues ha sufrido a alguien y te vas a encontrar todo tipo de casos y tú no puedes ir como irías a lo mejor con tus amigos un sábado por la tarde en un bar, sino que tienes que ir con cuidado. Eso no quiere decir que no puedas hablar de temas, pero sí que tienes que tener un tacto, una delicadeza, que tampoco es que les trates como si fuesen de cristal, entiéndeme. Hay que acostumbrarles y a prepararles para la vida real, pero eso no en ningún caso llegar a pasar la línea de ser maleducado, de, por ejemplo, usar un humor negro más ácido en según qué contextos, o incluso el vocabulario con algunos alumnos. Creo que es importante conocer el contexto de aula y tus alumnos, y yo creo que en este caso es algo que a él le falla. Pues mira, esto último que dices, voy a salir por un sitio que igual no, Tú no dale. es muy relacionado, pero es que yo lo he visto clarísimo. Juan Tamariz, el gran mago español, que debería ser princesa de Asturias en breve, pues lo que pasa es que tiene varios libros en que explica pues, cómo prepara sus juegos. Y una de las cosas de las que habla es precisamente esto que dices tú. Es decir, cómo hacer sentir al espectador que tienes que guardar un equilibrio para no hacer sentir al espectador incómodo, porque puedas hacer quizá un chiste muy agresivo o porque le puedas tratar, entre comillas, o se pueda sentir tratado, aunque no sea tu intención, como tonto delante de una multitud. O, y es que esto a mí me interesó mucho sobre pues, ciertas directrices que da Tamariz, que da muchas directrices que se pueden aplicar en el aula en términos de casi de estrategia para interesar y de tono para mantener la atención. Bueno, estudia tanto los gestos como la manera que te tienes que colocar, cómo tienes que mirar, en este caso enfocado a la magia, pero que se puede aplicar al aula. Y me parece muy interesante porque es que a mí me ha ocurrido esto. A mí me gusta la magia y he estado en algún espectáculo de Juan Tamariz, he estado en espectáculos de otros magos que me han hecho sentir incómodo. Sin ellos quererlo, pero es que o sea, tienes que tener en cuenta que con lo mismo que tienes alumnos de todo tipo, tienes gente que te está viendo el truco de muchas formas. Entonces, puede ser más tímido, puede ser menos tímido. Esto, por ejemplo, con niños es muy, muy delicado. Entonces, tú tienes que encontrar el punto perfecto para que el que quiera participar, que participe, me refiero que salga al escenario o haga cosas, y que el que quiera mantenerse al margen disfrute del juego sin estar cohibido porque le puedan sacar. Entonces, esto mismo yo creo que también hay que trasladarlo un poco al aula. Tú tienes que conocer también cómo son tus alumnos y dentro de que tú sigas un procedimiento general, pues adaptarte a esa realidad del aula y siempre empezando desde la prudencia, porque como tú dices, las casualidades o bueno, lo improbable al final acaba ocurriendo.
Entonces tienes que mantener un tono, pues, es que eso también es respetar al alumno, yo creo. Es decir, ser educado, tener un tono prudente. Tener un tono prudente no quiere decir no decir las cosas, pero quiere decir, pues, que tienes que decirlas de la mejor manera respetando a tu auditorio. Y yo creo que esto, pues todo profesor que se ha puesto delante de unos alumnos, pues al final lo ha experimentado y a veces estamos más afortunados o menos afortunados, pero lo que está claro es que hay que trabajarlo. Y sí, yo creo que esto entra dentro precisamente de la anécdota de Moody con la araña. No sabemos hasta qué punto ese mismo truco lo habría hecho el verdadero Moody si no hubiera estado sustituido por Barty Crouch, porque quizá, claro, Barty Crouch siendo un mortífago, pues hacérselo a Longbottom puede ser que pueda tener algún punto de sadismo, entre comillas. Lo que pasa que luego, bueno, es verdad que luego le llama para hablar con él. No sé, ahí yo no sé hasta qué punto es una cosa o la otra, pero es verdad que, vamos, que viene perfectamente a lo que has comentado. Sí, ahí, si algún profesor no está escuchando y quiere saber cómo solventar estas cosas, bueno, pues a mí el consejo que se me ocurre es que es muy importante el trabajo detrás, todo el trabajo de preparación, de hablar con los tutores, de hablar con orientación, de preocuparte en conocer a tus alumnos, y eso te va a ayudar mucho, porque a empezar a lo mejor en septiembre, pues si empiezas el curso en septiembre con mucha prudencia, y luego ya cuando conoces al aula, además es que eso ya es genial, porque ya puedes tirar la clase y puedes saber hasta dónde puedes empujar con ellos. Y que esto no se malinterprete, esto de la prudencia, con tenerles entre colchones, porque yo una cosa que sí que me gusta de la visión que decíamos antes, y es una cosa que yo defiendo mucho, es que tratemos a los alumnos como los proyectos de adultos que son. Es decir, ahora vamos a hablar de Dolores Umbridge, y aquí yo creo que son la noche y el día. Es decir, si tú a un alumno le tratas como a un inútil y tú en él no le transmites ningún tipo de confianza y asumes que él no va a poder hacer nada, probablemente no va a hacer nada. Y si tú asumes que él va a ser irresponsable, no va a adquirir esa responsabilidad. Mientras que pasa completamente al contrario, y esto además es algo que te sorprende. Y esto les sorprende mucho a aquellos profesores que, por ejemplo, no confían mucho en sus alumnos y de repente llega otro profesor o ellos mismos confían y dicen, me he quedado flipado con esta clase, ¿te puedes creer que les he pedido que me hagan esto, esto y esto? Y me lo han hecho, y lo han hecho genial. O cuando hacen, el otro día hablaba con una compañera que está preparando una obra de teatro y es una compañera que siempre está dándoles un montón de tareas, siempre confía un montón en ellos. Y claro, yo conozco a los alumnos que tiene y me dice, es que fulanito de tal lo está haciendo increíble. Un alumno que no tiene ningún tipo de implicación. Es que el otro alumno está trabajando y está sacando un material. El este que parecía tímido, de repente, encima del escenario del teatro, se está comiendo el texto y está teniendo un desparpajo increíble. Y también con deberes, con tareas, con organización de excursiones. O sea, tú a los alumnos, cuanta más responsabilidades y más confías en ello, o sea, cuanto más adultos como les tratan, más adultos se comportan. Y esto es una lección creo importante y en este caso Moody la cumple a la perfección. Sí, de esto teníamos que hablar. Y además has puesto el ejemplo del teatro, que yo creo que es algo que puede ser muy positivo. O sea, quiero decir, al final puede despertar en los alumnos, pues yo digo en la experiencia que he visto, puede despertar en los alumnos bastante interés y además ayudarles en muchas cosas que se perciben ahora mismo como déficits en la educación. Saber expresarse en público, saber ponerse delante de un auditorio. Pues todo ese tipo de cosas, si le sumas lo que tú dices de la confianza en ellos, pues es que yo creo que puede tener resultados muy buenos. Y también lo quiero relacionar, que antes se me ha olvidado decirlo, cuando decías lo de que los alumnos tienen que estar alerta, que la alerta permanente, a mí yo soy, o sea, y estoy entrevistando a varios docentes en mi proyecto de doctorado y curiosamente varios han coincidido en ello. Yo soy bastante partidario de en ciertas etapas de la educación, sobre todo en primaria y al principio de secundaria quizá, de sacar a dar la lección y que los alumnos tengan incertidumbre o sea, sacar a dar la lección durante un tiempo de la clase y que los alumnos tengan incertidumbre sobre a quién vas a preguntar al día siguiente. Porque eso también es un poco tratarles como adultos y además les ayuda a tener que expresarse en público y tú les puedes corregir. Claro, luego tienes que saber cómo te diriges a ellos, cuando lo hacen bien, cuando lo hacen mal, tener una estrategia para que tampoco se sientan cohibidos y luego entender que algunos pueden ser más o menos tímidos. Pero no me parece mal, me parece un buen sistema para que estudien y para que a la vez eh,
o sea, adquieran una responsabilidad y desarrollen una serie de competencias que luego se echan mucho en falta más adelante. Entonces, sí, la alerta permanente se puede trabajar en el aula y se puede trabajar, por ejemplo, pues generándoles incertidumbre de cuándo va a ser un examen o lo que dices tú, que tengan en cuenta que no todo va a ser, entre comillas, de color de rosa cuando salgan del aula. Sí, la verdad coincido completamente. Pues si quieres pasamos a la siguiente profesora, en este caso